Nos va a acompañar el doctor Celso Diógenes Ramírez Palacios. Él es médico que está adscrito al Hospital de la Mujer de la Ciudad de México. Esperamos que esta plática que nos va a dar el doctor sea interesante para la comunidad y para los alumnos de esta escuela. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros presente, y va a dar inicio con la plática de cáncer de mama. Gracias. Las tasas de mortalidad para todos los cánceres ginecológicos se hacen en razón de 100,000 mujeres mayores de 25 años. ¿Sí? Y desde ese año que les comento, el cáncer de mama superó al cáncer cervicuterino en prácticamente todo el mundo. En algunos países, algunas regiones muy específicas, el cáncer cervicuterino sigue siendo predominante. En nuestro país ocupa el primer lugar como causa de muerte por cáncer. Luego entonces, pues es importante tomar en consideración que debemos de conocer cómo abordar a la paciente ya con diagnóstico de cáncer de mama, pero también cómo investigar, cómo acercarnos al diagnóstico temprano, y lo más temprano posible, pues es sospechándolo. ¿Sí? Por desgracia, en nuestro país no podemos hacer caso del poema de Rudolfo Figueroa, porque nuestras pacientes, más del 80% de las veces en nuestro país, llegan en estadios avanzados, en los cuales el tratamiento conservador del cáncer de mama ya no es posible. Y entonces en nuestro país se siguen haciendo, en todos los hospitales dedicados a eso, se siguen haciendo mastectomías. ¿Sí? Acá este poeta nos hace mención, ¿no?, de que, y ojalá de veras llegáramos a esto, ¿no?, a olvidar esa cirugía, a olvidar la amputación del seno, y que podamos hacer tratamientos conservadores del cáncer de mama con la misma tasa de éxito, como ya ocurre en muchos países. ¿Sí? No es algo que tampoco sea una utopía, es algo que está ocurriendo en algunos países. Incluso cuando se va a programar una mastectomía, se cita a junta terapéutica, ¿no?, a una clínica conjunta para analizar el por qué se va a hacer una mastectomía, tomando en consideración que la idea predominante es tratamiento del cáncer de manera conservadora de la mama de la paciente que lo está padeciendo. Bien, ahora entremos de lleno en... Les voy a presentar este caso clínico y ustedes me van a decir situaciones que vamos a ir dilucidando en el transcurso de la presentación del mismo. Entonces, resumiendo, dice acá, una mujer de 59 años de edad ingresa a un consultorio de una clínica X, pongan ustedes el Hospital de la Mujer, pongan una clínica del Seguro Social en nuestro país, ¿no? Dice, su historial médico registra que solamente padece de hipertensión arterial sistémica y está controlada con un diurético tiacídico. Ustedes ya saben cuál es el diurético tiacídico que se usa en este tipo de pacientes, ¿no? Dice, sus antecedentes de cirugías no reportan nada especial. Es decir, es una mujer como cualquier otra paciente que pudiera llegar a hacerse un screening, ¿no?, una pesquisa para patología mamaria. Está asintomática. ¿Sí? Dice, el examen físico, pues, concordante con su padecimiento, tiene la presión ahí un poquito elevada, su frecuencia cardíaca normal, está febril, a la exploración de las regiones linfoportadoras, incluyendo la exploración de la tiroides, no hay ningún hallazgo que llame la atención. Y vean ustedes lo que dice con respecto a las mamas, ¿sí? Sin masas palpables, ¿sí? No son sensibles al tacto, tampoco tiene dolor. Ajá. Y su examen ginecológico sin ninguna cosa que llame la atención. Sin embargo, llega con una mastografía y dice, la mastografía revela un pequeño grupo de calcificaciones alrededor de una pequeña tumoración también. ¿Sí? Pero acuérdense, no se palpa. ¿Sí? Entonces, yo ahora les pregunto, ¿cuál sería el próximo paso que haríamos con una paciente que se presenta con nosotros así, en esta situación? Ajá. Ah, bueno, ¿se remite o se revisa, dijiste? Ajá. Perdón, pues ya no se hace nada.
O sea, a ella no le haríamos nada. Pues es que yo conozco una amiga de la familia que fue así, regresaron a su casa. Ajá. Pues Ah, no, bueno, el hecho de que ocurran ese tipo de desviaciones en la atención, fíjense que hace algunos años, 1986 para ser específicos, un mastólogo, alguien que se dedicaba a la patología mamaria, publicó un artículo y decía, nosotros nos debemos acostumbrar a sospechar cada vez más y más y más, y le ponía un montón de puntos suspensivos a este más. Cáncer, sobre la cada vez menor evidencia clínica. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos diagnosticar cáncer, que eso es lo que nos ocupa hoy, de manera precoz, ¿sí? Tenemos que sospecharlo. ¿Sí? También se dice que las pacientes se tardan a veces en acudir al servicio médico cuando tienen cáncer y por eso nos llegan en estadios 3 y 4, estadios avanzados. ¿Sí? Ellas se tardan, llegan con nosotros, hacemos una exploración física, hacemos los estudios y a veces nos tardamos o a veces caemos en ese error como lo comentas, ¿no? De diferir la exploración, de diferir los estudios pertinentes y entonces nuestros pacientes se van otra vez a casa y ya retrasamos el diagnóstico. Sí, por acá también querías comentar algo. salieron las calcificaciones. ¿Mande? Sería ver de dónde salió las calcificaciones Sí, y en qué lugar se encuentra también pues, ajá, pues está, ajá, exploración física. ¿Me dices o a qué te refieres con dónde están las calcificaciones? En la mama. Bueno, es que ya no dice que ya tienen las calcificaciones, En la mama. Ujú. pero sería debido a qué se dieron las calcificaciones. Ah, bueno, ahora mismo vamos a analizar que las calcificaciones en la mama son datos radiológicos de sospecha de cáncer, en algunos casos, y que deben de reunir ciertas características para que nosotros sospechemos cáncer. ¿Sí? Ahora, dice que no tiene una masa palpable, es decir, la exploramos, ¿sí? Ya le hicimos exploración mamaria y no le encontramos datos clínicos de nada. ¿Cuáles son los datos clínicos de un tumor de mama sospechoso de cáncer? Es cuadrante superexterno. Los cánceres y toda la patología mamaria se ubican más en los cuadrantes superexternos, superiores externos, de ambos lados. Ajá. Pero esa no es un dato de malignidad, es la localización. ¿Sí? Bueno, se lo voy a poner al revés. Cuando nosotros exploramos a una paciente, resulta que si le encontramos un nódulo palpable, vamos a encontrar que el nódulo tenga un tamaño muy específico, que lo logremos delimitar, medir perfectamente bien, que sus bordes los podamos delimitar, que la superficie la sintamos lisa y que tenga cierta movilidad, ¿sí? Dentro del tejido mamario. Ese nódulo se mueve. Ajá. Eso dice uno, esto es sospechoso de un nódulo benigno, que no tiene relación con el cáncer. ¿Eh? Lo contrario, no le logro delimitar bien los bordes, están imprecisos. La superficie no es lisita, sino irregular. La consistencia es como de arena, como piedra, duro, ¿sí? Duro, pero no duro como esto, ¿no? Sino duro como una piedrita irregular. Ajá. Y lo trato de mover, y si yo fijo la mama no se mueve. Ajá. Si suelto la mama se mueve con todo y el tejido que está agarrando el tumor. ¿Sí? Bien, ahora, eso es sospechoso de malignidad, pero ya no es la menor evidencia clínica. ¿Sí? ¿Sí? Efectivamente, ese tumor, si hacemos caso del conocimiento que se tiene que el cáncer de mama duplica su tamaño cada 6 meses y que un nódulo mamario no lo logramos palpar sino cuando tiene 1 centímetro de diámetro, pues es que hace 6 meses tenía medio centímetro y hace 12 meses tenía 2.5 milímetros y así, si nos vamos, estaba milimétrico hace 1 año, hace 2 años, ¿no? Y entonces pues se escapa a la búsqueda por exploración física. ¿Sí? Ojo, no es que yo desaconseje, porque podría irse por ahí la idea de que le preconicemos a nuestras pacientes que se exploren.
y que cuando se encuentren un nódulo acudan a consulta, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, sí es una estrategia buena, pero cuando la paciente se lo toca es porque ya pasaron mucho rato de que ese cáncer empezó, si es que es un cáncer. Ajá. Y luego nosotros viene la paciente y acude por ese nódulo, y lo exploramos y le encontramos datos de malignidad. Bien, pues sí, estamos confirmando algo. También ese autor, Riedel, decía, es que cuando nosotros encontramos un nódulo mamario canceroso, estamos asistiendo al debut a la sociedad de un tumor maligno que estuvo oculto, que estuvo agazapado, ¿sí? Y que de repente emerge, ¿sí? Entonces, ojo que no quiero descalificar la autoexploración, pero la autoexploración ya no es tan oportuna, porque el enfoque que le quise dar a esta plática es que vamos a hacer diagnóstico temprano si sospechamos con la menor evidencia clínica. Y la menor evidencia clínica, hoy por hoy, ¿sí? Es la mastografía, ¿sí? Entonces, si se fijan, esta paciente no tenía nada a la exploración, ¿sí? No tenía datos clínicos y sin embargo le hicimos una mastografía y la mastografía nos aporta, por ahí dice que tiene un nódulo mamario y que tiene microcalcificaciones. Entonces, vamos a ver qué es lo que sigue entonces. A ver, ¿ustedes qué opinan con respecto a cualquiera de estas 4 opciones? Le realizamos un ultrasonido. Esta es la imagen. Ajá. Aquí es un acercamiento, no es la mastografía, es solamente la zona que se vio sospechosa, es toda la mama. Y aquí vean esto, microcalcificaciones de amorfas que no tienen ninguna relación, ¿sí? Con algo que nosotros palpemos, solamente se ve en la imagen, ¿sí? Y entonces uno dice, ya tengo una mastografía, es una mujer de 59 años de edad, ¿sí? Por eso quiero que se fijen bien en todo el panorama, todo el entorno clínico. Le realizamos un ultrasonido mamario, le mandamos a hacer una resonancia magnética, le tomamos una aspiración por aguja fina. Aguja fina se refiere a una jeringa con una aguja Gauss 21, ¿sí? De 0.7 milímetros de diámetro, que es la aguja de esa color amarillito, la 21. ¿Sí? Con eso le hacemos una aspiración a esta zona. O vamos a una máquina que se llama mamotomo, que hace una biopsia dirigida por estereotaxia, ¿sí? Bajo control computarizado, o llevamos a la paciente a una biopsia en la que le vamos a quitar tejido mediante localización de esto por una aguja. ¿Alguien tiene por acá alguna opinión? ¿Qué le hacemos a esta paciente? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Mande? Ultrasonido. ¿Cuál sería la finalidad? Bien, va la respuesta. Mire, para eso, entonces vamos a ver de qué se trata la cosa, ¿no? Resumamos, 59 años de edad, asintomática, sin hallazgos clínicos, ¿sí? A la exploración y ni siquiera antecedentes de importancia, ¿no? Pero tiene una mamografía anormal. El siguiente paso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué una biopsia? Porque ya estamos obligados ante estos hallazgos mastográficos a sospechar cáncer. Es lo que les hacía yo como introducción al principio. La menor evidencia clínica que tenemos ante esta paciente es un hallazgo mastográfico. Nada que ver con haberle palpado o que ella se hubiera palpado algo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que preconizar ante nuestra población, que se hagan estudios de búsqueda. ¿A poco cuando nosotros hablamos de cáncer cervicuterino les decimos, cuando usted tenga sangrado, cuando usted tenga un tumor en el cervix, entonces acuda, ¿no? Decimos, ¿qué decimos? Hágase su citología cervical periódica para encontrar las alteraciones precursoras del cáncer, ¿sí? Y poder acceder a un diagnóstico temprano, oportuno y ofrecer tratamientos conservadores y que curen. De eso se trata. Ajá. Igual acá. Entonces, a la paciente hay que recomendarle que se explore, sí, pero que cuando tenga la edad y las condiciones para hacerse mastografías, hay que hacer mastografías para detectar cosas que no se palpan,
que no palpa ni la paciente, que no palpa tampoco el médico. Ajá. Bien, ahora, biopsia. ¿Y por qué no una biopsia con la aguja, no? Puncionando con una aguja y aspirando con la jeringa. Dice aquí que una biopsia por estereotaxia. Este es un aparato costoso, bastante costoso, una biopsia por estereotaxia. En los lugares donde está disponible cuesta unos 18,000, 20,000 pesos, 22,000 pesos, dependiendo de dónde se hagan, ¿sí? Es una mesa especial donde la paciente se recuesta en decúbito prono, la mama cuelga, ¿sí? Y un programa informático ahí de una computadora dirige una aguja que se llama de corte central, ¿sí? Que entra, localiza la zona sospechosa, corta y aspira, ¿sí? Y la biopsia por localización de aguja a nivel de los hospitales, pues tiene un costo, de los hospitales públicos en los hospitales privados más o menos igual, de esos costos que tiene un mamotomo, una biopsia por mamotomo. Pero es un procedimiento quirúrgico, en la cual la paciente tiene que entrar al quirófano. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Se hace que el radiólogo debe de localizar la lesión sospechosa. Acuérdense que no se palpa, ¿sí? No se está palpando, entonces la tiene que localizar mediante el apoyo de imágenes, que podría ser si un ultrasonido, si es que se logra ver, que a veces sí, mediante ultrasonido, pero debe de ser demostrada la presencia de la aguja en la zona sospechosa mediante radiología, ¿sí? Con el mismo mastógrafo con el que se hizo una mastografía, con eso se hace la localización, y luego la paciente va al quirófano, ¿sí? Para que nosotros vayamos y quitemos esa zona sospechosa que está marcada. Porque si nosotros queremos tomar una biopsia, abriendo el tejido y buscando, va a ser como buscar la aguja en el pajar. No la vamos a encontrar, ¿sí? Porque son cosas microscópicas, pequeñísimas, que no se logran distinguir a veces del tejido sano circundante. Por eso es que debe de ser marcada. Entonces, mire, vamos. ¿Por qué? Vamos a analizar el por qué hacemos eso. Dice, mamografía revela grupo de calcificaciones y dice, es uno de los hallazgos clásicos de cáncer de mama, tener microcalcificaciones. Luego vamos a irnos a otras cosas más detalladas. Dice, con este hallazgo mastográfico hay que obtener a fuercitas, hay que obtener tejido para estudio histopatológico, ¿sí? Ahora, si le vamos a entregar al servicio de patología una muestra donde el tumor, de esas calcificaciones no están, pues nos va a decir que está negativo para el cáncer, ¿sí? Le tenemos que entregar la zona sospechosa. Bien, ahora, el análisis es que, ¿sí?, es preferible hacer una biopsia excisional a una aspiración con aguja fina. ¿Cómo hago una aspiración con aguja fina a algo que no estoy palpando? ¿Sí? Solamente podría ser a lo mejor mediante una dirección ultrasonográfica, si es que por ultrasonido esto se viera, que a veces sí se observa, ¿sí? Pero, dice, para este tipo de problemas no es tan sensible, nos puede dar falso negativo, ¿sí? ¿Qué tal si puncionamos a un ladito, ¿sí?, a 1 milímetro, a 2 milímetros de donde está el cáncer, ¿sí? Entonces, ¿sí?, se requiere un método de localización radiológica, ahora mismo disponibles y que están al acceso del ejercicio profesional, hacer un procedimiento quirúrgico, que la paciente tiene que entrar al quirófano y hacerlo bajo anestesia general. No se valen los procedimientos con anestesia local porque deformamos, ¿sí? Pero el radiólogo ya antes localizó la zona sospechosa. O si se tiene acceso a una biopsia mediante estereotaxia, que luego vamos a ver también algunos detalles de ello, entonces vamos a tener tejido, ¿sí? Dice aquí, el enfoque clínico de esta paciente, ¿cómo la enfocamos? Historia clínica sin relevancia, ¿no? Sus exploraciones físicas, nada, ¿no? Y sin embargo, sí tiene una alteración mastográfica, ¿sí? Entonces, eso, si nuestra paciente ya cumplió con las recomendaciones de hacerse, porque está en edad de hacerse una mastografía
de hacerse una mastografía y esa mastografía demostró un dato característico de sospecha de cáncer de mama, ahora nosotros tenemos que descartarlo, ¿sí? A lo mejor no tiene cáncer, ¿sí? Y ese a lo mejor no tiene cáncer, yo les pregunto ahora, ¿sí? Miren, esta es una manera de hacerse la biopsia de, de excisión por localización de aguja. Lo que les comentaba, ¿no? El radiólogo nos la localiza y nos la marca con algo así, ¿sí? A veces tiene 2 ganchitos, a veces tiene uno solo, ¿sí? Entonces el radiólogo y nosotros que como clínicos tenemos que estar presentes, ver cómo hace esa localización. Es otra vez haciendo mastografía. Ve las placas y dice, está en el cuadrante superior derecho, ¿sí? De la mama derecha, ¿sí? Bueno, y calcula más o menos en qué profundidad y en qué radio está. Y pone una aguja, ¿sí? Toma una placa y dice, a veces los radiólogos son tan puntuales que a la primera, están en el sitio sospechoso. A veces dicen, no estoy en el sitio, estoy a 1 centímetro, a 5 milímetros. La voy a localizar mucho mejor. Otra aguja en una dirección diferente, ¿sí? Orientándose. Entonces dice, ya estoy en el sitio correcto. A través de esa aguja entra este alambre, ¿sí? Ese alambrito entra a través de la aguja. Saco la aguja y se queda anclado. Entonces ya puedo ir al quirófano. Llego al quirófano y bajo anestesia general tengo que ir a buscar esto, ¿sí? Aquí están las calcificaciones, aquí está la zona sospechosa, ¿sí? ¿Les va quedando claro por qué? Llego ahí y puedo hacer como vendedor de helados, con esta cosa así, como una esfera, ¿sí? O un cubo alrededor de esto. Y lo práctico es que este tejido lo tengo que mandar así como está, marcado, con el radiólogo otra vez. Vean lo complicadito que parece ser. Sin embargo, cuando todo está perfectamente bien diseñado y todo el mundo conoce lo que se tiene que hacer, va rapidito a radiología, ¿no? Con el mismo mastógrafo le toman una impresión. Y el radiólogo nos dice, sí, ya lo sacaste, ya está. ¿No que crees que esto cortaste y esto aquí apenas pasaste a un lado? A un lado, profundo, a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Para eso la tridimensionalidad del tejido, para que él nos pueda decir hacia qué lado debo de excindir un poco más, ¿sí? Si es que no fui exacto al excindir esta zona sospechosa. Pero si ya la quité, ahora sí, ya voy a mandar ese tejido, así como está, ya radiografiado y con la placa y con esto, al departamento de anatomía patológica. Y entonces los patólogos sabrán que aquí es donde tienen que hacer los cortes específicos para hacer el diagnóstico. Ya les dije que este es un signo clásico de cáncer de mama. ¿Cuál creen que era el diagnóstico de esta paciente? Cáncer de mama. ¿De qué tipo de cáncer de mama? Acuérdense que el cáncer de mama, eso se sabe desde 1941, algo así, ¿sí? Que el cáncer se origina en los acinos que forman parte de los lobulillos, que forman parte de un lóbulo mamario, ¿sí? O en los conductos interlobulillares, ¿sí? No acá en estos conductos, esto es rarísimo, en los conductos galactóforos, en los conductos terminales. Cuando nosotros revisamos la estructura de la mama, sabemos que está la piel, la grasa premamaria, la grasa retromamaria, los lóbulos formados por lobulillos que a su vez contienen acinos, ¿sí? Esta es la unidad anatómica y funcional de la mama, ¿sí? Y que se forman conductos interlobulillares que se van como si fueran confluentes de río nutriendo uno cada vez más grande, ¿no? Que forman los conductos y finalmente tenemos entre 15 y 20 conductos galactóforos que drenan su contenido, usualmente ¿qué? Leche,
cuando ocurre la lactancia, en el pezón. ¿Sí? Y entonces vamos a tener cáncer que se llama lobulillar o cáncer ductal, o de los conductos. ¿Sí? Podemos tener otros cánceres, ¿sí?, de tejidos que están ahí. La mama también tiene tejido fibroconectivo que le da soporte, ¿sí? Y entonces, que se llaman los ligamentos de Cooper, y hay grasa intramamaria. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué creen ustedes entonces de estos cánceres? ¿Cuál era el que tenía esta paciente? O a lo mejor, como les decía, a pesar de todo, no era cáncer. Era un carcinoma de los lobulillos, era in situ. Aquí hay que decir que cuando un carcinoma in situ es porque no ha roto las membranas basales, está dentro del acino glandular. Cuando es ductal in situ es porque no ha roto la pared del conducto, ¿sí? Cuando ha roto cualquiera de estas, entonces ya estamos hablando de un carcinoma invasor. Entonces, era un carcinoma intralobulillar, era un carcinoma dentro de uno de los conductos, era una hiperplasia lobulillar atípica o era una calcificación benigna por adenosis esclerosante. ¿Una hiperplasia? ¿Quién vota por otra? Pues es que dijo que eso será Tiene, carcinoma. tiene que ser cáncer. Sí, carcinoma. Pues, ¿qué creen que podría ser cualquiera de esas cuatro? De verdad. Ahorita vamos a ver. Bueno, carcinoma lobulillar in situ. ¿Sí? Carcinoma lobulillar in situ. Aquí están los lobulillos, miren, llenos de cáncer. ¿Sí? Pero no está roto. Por eso está in situ. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sería una hiperplasia lobulillar atípica? Exactamente lo mismo, pero fíjense que la diferencia entre carcinoma in situ de los lobulillos y una hiperplasia de los lobulillos es que el cáncer llena por completo al acino, ¿sí? Está lleno de células malas, ¿sí? Y la hiperplasia tiene diferentes grados de compromiso, ¿sí? Pero al estudio histológico, citológico, si tomáramos unas células nada más, son exactamente igual, son malignas, de aspecto maligno, pero no afectan totalmente el ovulillo. ¿Sí? En cambio, el carcinoma in situ sí, pero no ha roto las membranas basales. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya tenemos que es un... Luego vamos a ver que una cicatriz radiada, una adenosis esclerosante, dan imágenes sospechosas de cáncer, y no lo son. ¿Sí? Por eso es obligado el estudio histopatológico, porque del diagnóstico de cáncer al diagnóstico de una adenosis esclerosante hay grandes diferencias. Bueno, entonces carcinoma lobulillar in situ, ¿no? Ahora, ¿qué le hacemos? Ya lo diagnosticamos. Ya le hicimos una biopsia por localización con marcaje. Quiero que se ubiquen en eso. ¿Qué le hacemos? Biopsia excisional, quimioprevención, mastectomía o más estudios. ¿No? Biopsia excisional, yo no, porque ya se la hicimos. ¿Sí? Ya le excindimos el tejido. Bueno, pero vamos a suponer que a esta paciente le hubieran hecho el diagnóstico mediante una aspiración con aguja fina. ¿Sí? Entonces estaría indicada una biopsia. ¿Sí? Fíjense, otra vez, parece, no le puse ahí todas las anteriores o ninguna de las anteriores, pero podrían ser estas conductas adecuadas todas. ¿Sí? Uno dice, a ver, ¿cómo que una biopsia excisional contra una mastectomía? Poco. ¿Sí? Suena contradictorio, ¿no? Pero, dice, biopsia excisional se recomienda cuando el diagnóstico lo hicimos mediante agujas, ya sea aguja estereotáxica o aguja fina. Y hicimos el diagnóstico, pues ahora hay que excindir. ¿Sí?
Dice, la vigilancia es posible con imágenes de resonancia magnética o nuclear anualmente, es decir, no hagámosle nada a esta paciente, vamos a darle seguimiento, ahorita van a ver por qué. ¿Sí? En algunas pacientes se recomienda quimioprevención, 5 años con 20 miligramos de tamoxifeno o esos 5 años con 60 miligramos de raloxifeno. ¿Sí? A eso se le conoce como quimioprevención, también se le conoce como hormonoprevención. ¿Sí? Dice, y en algunas pacientes, evaluando los factores de riesgo específicos de cada quien, mastectomía profiláctica. ¿Sí? Y todavía más, vean lo radical, mastectomía bilateral. ¿Sí? ¿Suena descabellado, sí o no? ¿Sí? Bueno, ahí. Pero para eso entonces les presenté el caso de un carcinoma lobulillar in situ o no invasivo. ¿Sí? No es el cáncer más frecuente. El 90% de los cánceres de mama son de los conductos, ¿sí? Los ductales, in situ o infiltrantes. El 5-10% cuando muchos de los cánceres de mama son lobulillares, in situ o infiltrantes. Pero dice aquí que el carcinoma lobulillar in situ, y dice, muy a pesar del nombre, ¿no? Dice que es un cáncer, ¿sí? Carcinoma epitelial, ¿no? Acuérdense que carcinoma significa cáncer epitelial, sarcoma, cáncer de los estromas, ¿no? Bien, ¿se comporta como un verdadero cáncer de mama? No, no se comporta, es cáncer in situ, pero se comporta como un cáncer de mama que dé metástasis a las pacientes, no. Vean ustedes lo que dice aquí. Y van a ver aquí la explicación del por qué de repente, desde no hacer nada, hacer quimioprevención o hacer una mastectomía, dice, multifocal, más de un foco en el mismo lóbulo, o multicéntrico, más de un foco en la misma mama, ¿sí? Y con este porcentaje, bilateral. ¿Sí? Bilateral, aunque no lo palpemos, aunque no lo veamos a veces ni siquiera en la mastografía, pero ya está. ¿Sí? Ya está como bilateral. Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Otra vez vamos a repasar esto que les decía. Entonces, ¿qué decíamos, no? Que debajo de la piel está la mama como órgano, ¿no? Tiene grasa, tiene tejido fibroconectivo, tiene lóbulos, esos lóbulos tienen lobulillos y los lobulillos tienen acinos. ¿Okay? Y todo esto se ha soportado por tejido fibroconectivo, los ligamentos de Cooper. Y ahí también hay metida grasa entre todo eso. ¿Sí? Eso es lo que le da estructura a la mama. Esto es un lóbulo. Por acá hay otro, por acá hay otro. Y el lóbulo está formado por lobulillos y dentro de estos lobulillos hay acinos. ¿Sí? Entonces, el cáncer que nos ocupa ahorita está aquí. ¿Sí? ¿Dónde? Aquí. No aquí. Acuérdense que les decía que el cáncer es rarísimo que esté aquí, en estos conductos. ¿Sí? Porque luego piensa uno, es que es de los conductos, estos, ¿no? Los conductos grandotes, estos 15 o 20, no, en estos, en estas zonas. ¿Sí? Por eso es que los cánceres no están aquí abajito del pezón, están lejos de él, porque están en estas zonas, en los lobulillos o en estos conductos. Bueno, este que nos ocupa está aquí, ¿sí? Y ya vieron que puede ser multicéntrico, multifocal, bilateral, en esos porcentajes que les mostré. Entonces, células malignas en el lobulillo mamario, pero están dentro del lobulillo y dicen, los estudios lo han demostrado, de generar metástasis a los ganglios axilares, que es el patrón de diseminación más frecuente del cáncer de mama, o metástasis a distancia, a los pulmones, al hígado, a los huesos, al cerebro. Es incapaz de hacer eso, como carcinoma lobulillar. Ahora, ¿qué importancia tiene que lo hayamos diagnosticado entonces? Pues esta, mira, dice, en que incrementa entre 7 y 11 veces el riesgo de que esta paciente que tiene carcinoma lobulillar in situ desarrolle un cáncer invasor a lo largo de su vida. ¿Sí?
¿De cuánto es el riesgo? Se dice que de alrededor del 20% a 15 años, ¿sí? Tomando en cuenta que le confiere más o menos un 1% por cada año. Si una paciente tiene hoy carcinoma lobular in situ, para el año que entra, 1% de esas 100, si tuviéramos 100, va a desarrollar un cáncer invasor, ¿sí? Para dentro de 2 años ya van a ser 2 y así, ¿sí? Va aumentando conforme va pasando la edad de las pacientes, pero el 80% de ellas se van a morir de viejitas, de otra cosa, pero no de cáncer invasor, porque no necesariamente el carcinoma lobular in situ va a dar cánceres invasores, ¿sí? Entonces, por eso es que hay quien dice, ya lo extendiste, ya no hagas nada. Acuérdense que sí dijimos que si lo hicimos mediante aguja, ahí sigue el tejido, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces sí hay que hacer una excisión. ¿Por qué? Porque nos permite caracterizar mucho mejor el cáncer, sí. Al llevar a cabo el procedimiento con la aguja, ¿no se podría llevar, no sé, una porción o por un vaso y llevar a cabo metástasis? Es un riesgo potencial, pero en la experiencia mundial no se ha visto que realmente eso ocurra. Uh-huh. Sí, el riesgo, ¿no?, de la diseminación localizada, ¿no?, implantar células malignas por el trayecto de la aguja, ¿sí? Es muy bajo, muy baja la posibilidad, ¿sí? Obviamente, ¿por qué vamos a hacer una biopsia de este tipo? Porque estamos sospechando cáncer, ¿no? Y porque una vez que he hecho el diagnóstico lo vamos a tratar. Ajá. Por eso es que cuando yo reviso con los alumnos del hospital o en algún otro curso y les pregunto a uno, si una paciente te llega y ya le tomaron una biopsia de un nódulo mamario y te dicen que es positivo para cáncer, pero nunca le habían hecho antes, porque ya lo palparon y dijeron, mira, lo fácil es, ya lo palpo, le tomo una biopsia con aguja. ¿Le hago ultrasonido, le hago mastografía o no le hago nada de imagen? ¿Ustedes qué opinan? Uh-huh. Alguien se saltó el paso de hacer la imagen, porque yo ya lo revisé, ya aquí está el tumor, le tomo biopsia y ya te llega con el diagnóstico de cáncer, ¿sí? Estamos obligados a irnos un poquito para atrás, ¿sí? Lo que no hizo el clínico previo, hacer imagen, porque ¿qué tal si es multicéntrico? ¿Qué tal si es bilateral? ¿Sí? Y además lo tengo que caracterizar muy bien para saber de qué cáncer estoy hablando, ¿no? Entonces ya dijimos que aumenta el riesgo, pero eso se va a convertir en cáncer invasor, no necesariamente, ¿sí? Hasta en el 80% de las mujeres no van a tener cáncer de mama invasor, se quedarán eternamente con su carcinoma lobular in situ. Eso es lo importante que hay que conocer, ¿no? Bueno, entonces si decidimos que le vamos a hacer seguimiento, examen físico periódico, porque qué tal si empieza a crecer, ¿no? Y entonces lo vamos a detectar. Mastografía más ultrasonido, ¿okay? Dice que se puede realizar una resonancia. La resonancia es un poquito más, recientemente se está encontrando que es muy buena para ver cosas muy pequeñas, ¿sí? Para definir mejor, ¿sí? Ahora, cuando tenemos duda por mastografía y ultrasonido, ¿sí? Pero dice aquí que la resonancia no es un estudio de rutina para la detección, ¿sí? Mastografía y ultrasonido son los que actualmente están disponibles y son los recomendados. Vamos. Tratamiento quirúrgico, ya ven que les decía, ¿sí? Cirugía conservadora o mastectomía. ¿De qué depende, no?, que le recomendemos a nuestras pacientes? Y ahora vuelvo a otra cuestión del ejercicio clínico. Las decisiones ya no son solo del médico, ¿sí? Son decisiones compartidas, ¿sí? ¿Y por qué son compartidas? Porque hay cosas en las cuales podemos hacer o no hacer, ¿sí? Y el consentimiento informado, que tiene todas las implicaciones éticas y médico-legales, tiene que ser basado en la información científica disponible. Dice, si le hago cirugía conservadora, que pudo haber sido solo haber hecho la excisión que ya hicimos, ¿sí? O le hago la mastectomía de un solo lado o le hago mastectomía de los dos lados, ¿sí?
dice que la radioterapia no está indicada en este tipo de pacientes. Bueno, van a ver cómo ustedes van a tomar posición al final. Dice, como, ¿se acuerdan que era como del 30%, decía? La probabilidad de que sea bilateral. ¿Sí? Aunque no lo veamos de veras, aunque no veamos los datos mastográficos de sospecha, pudiera ser que ahí está. Ajá. Entonces dice, queda a consideración del equipo tratante y de la paciente realizar mastectomía profiláctica bilateral. El efecto Angelina Jolie. ¿Sí? Riesgo. ¿Y qué se hizo? No tenía cáncer de mama, pero tenía factores de riesgo, ¿no? Bueno, y entonces tomó la decisión de hacerlo. Ah, y sin embargo, la ven ustedes que sigue más flaca, pero igual, ¿no? Sí, ya ven que dicen que a lo mejor tiene por trastornos alimenticios, ¿no? Pero se le puede hacer una reconstrucción mamaria, ¿no? Inmediata. Para eso están los implantes mamarios, para eso están los expansores, inmediatos o diferidos. Ahora, esa paciente que se hace esto, ¿de verdad nunca va a tener cáncer? ¿Sí? ¿Reduce el cáncer al 100%? ¿El riesgo de cáncer? No. No, porque se quedan conductitos, porque no hay mastectomía subcutánea que quite totalmente todo el tejido mamario. Acá hay algo que se llama cola de Spence, hacia acá, hacia el hueco de la axila, en el cual seguramente se quedará tejido mamario. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Correcto. Quimioprevención. Bueno, sea que le haya yo hecho cirugía o no, ¿sí? O no le hago ya nada de quirúrgico. Ah, pero entonces puedo hacer esto. Si se fijan que las respuestas eran prácticamente, se puede hacer todo. ¿Sí? ¿Qué le voy a dar? Tamoxifeno o raloxifeno, ya les dije, ¿no? 20 o 60 miligramos de cada uno de ellos durante 5 años. ¿Qué se busca con esto? Antagonizar los efectos hormonales, ¿sí? El efecto estrogénico sobre el tejido mamario y reducir el riesgo. ¿De cuánto es la reducción? Hasta 60, 70% el riesgo. Reducimos el riesgo. ¿Sí? Entonces uno dice, pues por supuesto que le voy a dar a mi paciente que tenga carcinoma lobulillar in situ o aunque tenga hiperplasia lobulillar atípica. La hiperplasia lobulillar atípica también le confiere un cierto riesgo para cáncer de mama y entonces pues hago quimioprofilaxis, ¿sí? Que en realidad es hormonoprevención porque son hormonas. ¿Qué sabemos de bioquímica con respecto a esto? ¿Qué son? O de bioquímica más efectos. Se llaman, son hormonas con estimulación selectiva de los receptores de estrógenos. ¿Sí? Las dos tienen efectos agonistas o antagonistas o nulos en algunos tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir a algunos tejidos, como el hueso, por ejemplo, y van a tener efecto estrogénico. Por eso se usan en la prevención y el tratamiento de la osteoporosis. Pero en el cáncer de mama, en el tejido mamario, son antagonistas. ¿Sí? Entonces, contraponen su efecto a los efectos proliferativos de los estrógenos. Tenemos un riesgo con el tamoxifeno. Tiene un ligero efecto estimulante en el endometrio. Confiere un riesgo del 3% para cáncer de endometrio. Pero yo pongo en la balanza 3% de riesgo de cáncer de endometrio contra disminución del 60% de riesgo para cáncer de mama, lo elegimos, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahora lo que les decía yo hace rato, ¿no? La paciente que nosotros podemos diagnosticar con cáncer de mama, la vamos a poder diagnosticar de manera muy oportuna y muy temprana para tratamientos, ¿sí?, adecuados, si la sometemos cuando estén indicados a mastografías. ¿Sí? Estas son las dos proyecciones clásicas de pesquisa, las cefalocaudales, en las cuales tengo aquí la parte central de la mama, los cuadrantes internos y los cuadrantes externos. ¿Sí? Una medio oblicuo lateral,
derecha e izquierda, en que tenemos la parte central de la mama, los cuadrantes inferiores, los cuadrantes superiores y la región de la axila. ¿Sí? No es una lateral, en la lateral no se ve la axila. Ajá. Vamos bien ahí. Y así es como la debemos de presentar y buscar. ¿Dónde están el mayor porcentaje de cánceres? En esta zona. ¿Sí? No quiere decir que acá no, pero estas son las zonas más sospechosas, ¿sí? Bueno, de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque tienen más tejido mamario. ¿Sí? Bien, ahora, y por eso quise empezar con un caso clínico. ¿Cuáles son las cosas que en una mastografía nos hacen sospechar cáncer de mama? Ya dijimos unas, ¿cuáles? Las calcificaciones, pero no todas. Ajá, bien, pero también, dice aquí, una masa o un tumor de bordes espiculados, invasivos, o una distorsión de la arquitectura del parénquima mamario, o una cuestión de asimetría. Ajá, ¿sí? Si ustedes ven, las mamas no son, clínicamente no son simétricas, ¿sí? Pues dentro tampoco, pero casi. Ajá, entonces uno tiene que buscar esa simetría de los tejidos, ¿sí? Y entonces, ¿cáncer de qué deriva? De cancrilus, ¿no? El cáncer, el cangrejo, nos confiere invasión, ¿no? ¿Sí? Por eso se ven picos, ¿no? Porque son el tumor central, el cuerpo del cangrejo, y las espículas, las patitas, ¿no? ¿Va? Y entonces, pues esto, ¿no? Un nódulo, piquitos, ¿no? ¿Qué sería un fibroadenoma? Una bolita redondita, redondita, redondita u ovalada, ¿sí? Sin esos picos. Eso sería un fibroadenoma benigno. Esto nos obliga a sospechar cáncer por esas características del nódulo. Entonces, si a eso lo quitamos y lo mandamos a estudiar, nos va a reportar un cáncer. El cáncer de los conductos, dijimos, es el más frecuente, ¿no? ¿Sí? El 80, el 90% de los cánceres, dependiendo de las series estudiadas, es cáncer de los conductos. Vean ustedes, la mastografía se clasifica por categorías, BIRATS del 1 al 6 y una por ahí, que es el 0. Pero ya se fijaron ustedes que cuando hablamos, vamos a hablar solamente del nódulo, ¿sí? El nódulo benigno, el nódulo sospechoso, dependiendo de las características, ya se dieron cuenta cómo va cambiando. ¿Sí? Y entonces, una paciente que tiene un nódulo como este, pues es altamente probable. Vean ustedes, el valor predictivo de un BIRAT 5 es de más del 95% de sospecha de cáncer. ¿Sí? En cambio vean ustedes, es un BIRAS 4A, tiene entre el 2 y el 10% de valor predictivo para cáncer. Y estos de acá, pues son solamente del 2% o menos, o ninguno. Ajá. BIRAS 1 y BIRAS 2 no tienen valor predictivo para cáncer, no debemos de sospechar cáncer en ese tipo de pacientes. Pero estamos hablando de nódulo. ¿Sí? La paciente tenía nódulo, palpable no, dice que se veía ahí como que algo, ¿no? Pero no era característico, lo que predominaban eran las calcificaciones, no esto, no las asimetrías, que también son cosas que tenemos que evaluarle a una mastografía. Si yo veo la mastografía y en un lado veo una cosa más densa, más radiodensa, que en el otro lado, tengo que ver las características de esa asimetría. Casi siempre se evalúa haciendo otra mastografía, pero comprimiendo la zona sospechosa o mediante ultrasonografía, ¿sí? Para ver los cambios ultrasonográficos que pueda tener esa asimetría. Y entonces ya vimos los nódulos, ya vimos las asimetrías y ahora las calcificaciones. Pero fíjense ustedes que deben ser calcificaciones irregulares, así, especialmente si son lineales y finas. Ajá. Otros datos, pero entonces ya quedamos que nódulo de características, BIRAS 4 y 5, ¿sí?
asimetrías y las microcalcificaciones. Y las microcalcificaciones también las catalogamos por la categoría BIRATS. A veces tenemos la asimetría, el nódulo y las calcificaciones, las tres cosas juntas. A veces solamente tenemos algo, y ese algo pueden ser las calcificaciones. ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, las calcificaciones en palomita de maíz. Ya ven que nos da por comparar con las cosas cotidianas, ¿no? Entonces dicen que las calcificaciones popcorn son completamente benignas, ¿sí? Están relacionadas casi siempre con fibroadenomas, con nódulos benignos. Entonces, sin embargo, ya se fijaron cómo van cambiando las calcificaciones. Estas que son, aunque están agrupaditas, pero son redonditas, pues son un BIRATS 3, confieren un valor predictivo para cáncer de menos del 2%. ¿Cómo eran las de esta paciente? Irregulares, ¿sí? Pleomórficas, es decir, de muchas formas, ¿no? Unos triangulitos, otros chiquititos, ¿sí? Eran como estas. Era un BIRATS 4. Vean estas. ¿Por qué tendrían esta disposición? Porque estarían siguiendo un conducto. Un conducto, otro conducto y el conducto en el que se juntan esos dos. Algo así. ¿Sí? No es lo mismo estas que estas. ¿Ya las vieron? Aquí está la categoría, el descriptor para la categoría. Entonces, vean ustedes BIRATS. Las vasculares, las cutáneas, que son en leche de cal, calcificaciones secretorias, las palomitas de maíz, las redonditas, los quistes con calcificación alrededor de su cápsula. ¿Sí? Si la paciente ha tenido cirugías previas y le quedó por ahí una sutura, esa sutura se calcifica y hasta tiene la forma del nudito casi. Entonces, pero vean ustedes cómo van cambiando. ¿De cuáles eran las de nuestra paciente? Dijeron, ¿no? Calcificaciones finas pleomórficas, ¿no? Eso decía el reporte de mastografía. Bien, ahora, ya nos salimos de ese caso clínico, vamos a este otro. Dice, 55 años de edad. También hay que ver el entorno de la paciente, ¿no? El mayor riesgo de cáncer de mama es de los 44 años en adelante, ¿sí? El 15% de los cánceres de mama ocurren en mujeres menores de 40 años. El 85% de los 40 años en adelante, ¿sí? Entonces, dice, calcificaciones gruesas, ¿sí? Y fueron catalogadas como sospechosas de cáncer. No tiene historia familiar. ¿Qué le hacemos? Biopsia, ¿no? ¿Sí o no? Porque dice, eran sospechosas de cáncer. No eran las pleomórficas que vimos, pero caían dentro de un BIRATS 4A tal vez, un BIRATS 4B, no el C, pero tenía un riesgo de cáncer mayor al 3%. Aspiración con aguja fina, resonancia magnética, ¿sí? La citamos dentro de 3 meses, como habías dicho por allá hace rato, ¿no? Vamos a dejar, no le palpamos nada, vaya, se regrese después cuando ya se le palpe. No, por favor, ¿sí? Entonces una biopsia, una biopsia. ¿Por qué? Porque sigue habiendo preocupación para cáncer de esta paciente. Está en el grupo de edad que tiene riesgo para cáncer de mama. Y aunque no le palpemos nada, tiene microcalcificaciones. Y las microcalcificaciones fueron catalogadas como BIRATS 4. No importa si son 4A, 4B o 4C, las microcalcificaciones 4 se deben de biopsiar, se deben de estudiar, obtener tejido para estudio histopatológico. Otra más. A ver, esta señora tiene 40 años. Tiene una lesión en el seno derecho, una masa mal definida, o sea, bordes con piquitos,
con un grupo de calcificaciones. Ella recuerda haber tenido un golpe, es característico, todas las señoras se caen y se pegan en el ojo con la perilla. Bueno, esta señora se pegó en el seno, ¿no? Está bien. Entonces, tuvo un hematoma hace un año, ¿sí? Y ahora viene con esto. Dice, imagen nodular de centro radiolúcido con paredes calcificadas, contornos espiculadas. Ajá. Tiene piquitos. Ajá. Esa paciente tiene un carcinoma ductal in situ, carcinoma ductal infiltrante, necrosis grasa o carcinoma lobulillar. ¿La ve? Dice, fíjense, esa es la cuestión. Fíjense en el antecedente, golpe, hematoma, cicatrización. Y nos dejó un nódulo ahí, ¿sí? Una área fibrosa, ¿sí? Y la fibrosis también da imágenes sospechosas. Y como es una cosa crónica, pues ya hubo por ahí depósitos de calcio. Ajá. Y entonces, pero le vamos a hacer biopsia porque además, pues, tiene o no sospecha. Un poquito, ¿no? ¿Sí? Tiene piquitos. Ajá. Y tiene calcificaciones. Entonces ya tenemos dos de los elementos mastográficos de sospecha, ¿sí? Que finalmente nos demuestre que sea una necrosis grasa, va. Se fijan que nos vamos acercando a mucho conocimiento bastante general que les va a ser útil. Nos la mandan, a esta paciente nos la mandan para hacer mastografía. Le decimos que se la haga o que no se la haga. 39 años. ¿Le confiere mayor riesgo de cáncer de tiroides? No tiene riesgos. Mayor riesgo de cáncer de pulmón. Acuérdense que se va a radiar la zona del tórax, ¿sí? O cáncer de piel en el área del pecho. O cáncer de mama. ¿Sí o no? Los factores de riesgo para cáncer también son las radiaciones ionizantes. ¿Qué le decimos? Fíjense que más de una vez yo he escuchado, incluso a colegas médicos, decir, no se haga su mastografía antes de los 40 años de edad, es peligroso. Pero ¿dónde podría estar el riesgo? ¿Sí? La radiación de la tiroides, exactamente. Que no todo el mundo lo hace. ¿Sí? Ahorita van a ver por qué. Ahora, fíjense que hay un estudio que se encontró que la mastografía seriada podría así aumentar, porque son radiaciones ionizantes al fin y al cabo. ¿Sí? Pero una mastografía, una radiación mediante mastógrafo digital de los nuevos, le da apenas 4 milirats de exposición al tejido. ¿Sí? Se necesitan varias decenas de mastografías para conferir riesgo, ¿sí? A lo largo de la vida. Ahora, ¿dónde está el peligro de hacer mastografías antes de los 40 años? En que la mama de la mujer, mientras más joven, tiene más densidad. Y entonces el riesgo es que no veamos lo que está, porque la mama es muy densa, tiene mucho tejido radiodenso, que cosas muy pequeñitas a lo mejor no las vamos a ver. ¿Sí? Ese sería el riesgo que yo le encontraría, porque la respuesta es esta. Si le hiciéramos, acuérdense, si teníamos 4 milirats por mastografía, ¿sí? Si a la paciente se le hicieran a partir de los 40 años mastografías y mastografías y mastografías, a los 90 años apenas juntaría 10 rats. ¿Sí? ¿Cómo se miden la radiación? RATS es ya se está dejando de usar, pero es dosis absorbida por el tejido. ¿Sí? Se calcula en Grays, para fines terapéuticos,
una paciente recibe 50 o 70 grays de radiaciones. ¿Sí? Si eso lo llevamos a centigrays, y los centigrays se dividen en rats, ¿sí? Como lo de los bits, ¿no? ¿Sí? Los gigas, los megas, los kilobytes y los... ¿sí? ¿Sí? El gray, lo más grandote, luego siguen los centigrays, luego los rats, luego los milirats. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que les digo que 4 milirats por mastografía? Entonces, se necesitan muchas mastografías para completar un rat, ¿no? Ni didáctico se explora así la mama, ¿no? ¿Sí? Ajá. Esta es la técnica sistemática que ustedes deben de llevarse para su aplicación en la clínica. ¿Sí? Exploración visual con la paciente sentada o de pie, relajada, para ver qué, la simetría, la piel, la red venosa de Haller, nódulos, hundimientos, ¿sí? La retracción o no del pezón. Uh-huh. Y luego le pedimos que levante los brazos o que los ponga acá y que apriete o que se incline, que haga así como si fuera a echar un clavado. ¿Sí? Y nosotros observando, ¿qué se consigue con esto? Poner en tensión los pectorales, que están debajo del tejido mamario, y van a hacer que se observe lo que a lo mejor no se observa acá. Fíjense que hay un signo clínico que se llama de Vencedón. El clínico significa que si yo le pido a mi paciente que levante los brazos, si tiene un tumor maligno, los pezones se van a mover diferente. Si el cáncer está arriba, este se va a subir más. Si el cáncer está abajo, este se va a quedar como retraído, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro se mueve con libertad y el otro o es traccionado hacia arriba o hacia abajo con el movimiento. ¿Sí? 50% de los cánceres de mama y toda la patología mamaria está en el cuadrante superior externo. Le sigue en orden por debajo del pezón, en la profundidad, no aquí abajito, sino en la profundidad del 15%, 11 y 6. Se fijan que es mucho menos probable que esté debajo. ¿Sí? Con eso nosotros entonces hacemos una exploración física, la paciente siempre en decúbito, siempre acostada, ¿sí? Para que la mama se apoye sobre el tórax, sobre el pectoral. ¿Sí? He visto explorar así, como araña, ¿no? O así. Uh-huh. ¿Sí? Es esta la parte de la mano que debe de explorar. ¿Sí? ¿Sí? Suave, una presión. ¿Sí? ¿Cómo? Pues puedo decir que trazo líneas que pasen por el pezón y entonces palpo un cuadrante, uh-huh, luego el otro y luego el otro, sin ser maniáticos, pero sí maniáticos de lo exhaustivo. Yo puedo decir, ay, ¿qué tal si después de hacer esto le hago esto? Uh-huh. O todavía más. Uh-huh. Uh-huh. Les aseguro que no habrá nódulo que se nos escape a palparlo. ¿Sí? Sistematizar siempre, ¿sí? Que no quede ninguna zona, aunque aquí sea el 6%, de todas maneras hay que explorarlo. ¿Sí? Hay que explorar toda la mama. ¿Sí? Y entonces, lo que les decía hace rato, la paciente tiene hallazgos benignos, francamente benignos o sospechosos de malignidad, pero ya estamos hablando de hallazgo clínico, ¿no? Hallazgo de exploración de tumor palpable. ¿Sí? Muchas gracias.